Este programa es presentado por Ron Carúpano. Otro nivel. Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en un nuevo Improvisando, otro viernes. Y tenemos como invitados el día de hoy a dos médicos que han sido referencia, guía, faro en nuestro país en los últimos años, de manera muy particular en tiempos de pandemia, de COVID-19. Dos hombres comprometidos con su carrera, con la salud, con la medicina, sí, pero con la democracia también, con Venezuela, con el país. Cercanos a los medios, pero lo más importante, cercanos con la gente, abiertos con la gente. Me refiero, y siendo muy antipácticos en la presentación, a los doctores Julio Castro y Uníades Urbina Medina. Julio, Uníades, bienvenido. Gracias, Román. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y siempre con el maestro Miguel Delgado. Miguel. Un placer estar con ellos. Yo, una de mis grandes frustraciones, dije que yo de darse aquella teoría de que uno reencarna y vuelve a nacer y todas esas cosas que... Oye, otro Miguel no. Yo no, ya con uno no, porque yo siempre quise estudiar medicina, pero me fui por la biología y entonces igualito hice inmunología y por supuesto el área de la biología. Los talones. Sí, pero ya me corté la coleta, Uniedes. Y yo al contrario, yo dije, cuando me tocó escoger carrera, yo no sabía qué iba a estudiar, tenía 17 años y llevé la planilla para ver qué vas a estudiar, nada. No, pues tienes que estudiar algo. ¿Qué quiere ser? Sobrecargo de Viasa, además de Viasa. Tenía el cuento mental de que almorzaba en París, cenaba en Londres. Papá me dijo, no, usted va a ser médico y fue médico. Así fue, tal cual. Es que una de las primeras cosas que quería preguntarle... ¿Y tú cuentas eso? Y claro, porque eso fue la verdad. Yo no sentí eso el llamado de la profesión, no. No, es que una de las cosas... De hecho, mi primer planteamiento iba a ser precisamente ese. ¿Cuál había sido el acercamiento? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo la decisión de la carrera? Julio, en tu caso. En mi caso, desde ya que estaba en tercer año de bachillerato, alguien estos días me preguntó eso. Ya yo tenía claro que iba a ser médico. No entiendo mucho por qué. Qué bueno. Quizás tiene algo que ver con algo que nos une a Román y a mí, que es el Colegio San Ignacio. Y en ese momento formamos parte de un grupo que se llamaba Grupo Compromiso en el colegio, que tenía mucho que ver con el cambio que tenía la Compañía de Jesús en América Latina, estamos hablando de los años 80, hacia las personas más necesitadas. Y, digamos, yo tenía como esa necesidad de ayudar a la gente de alguna manera y sentía que ser médico era la forma más fácil. Ya me acuerdo que el segundo o tercer año íbamos a campamentos de trabajo con la gente de Fe y Alegría, claro. Hacíamos muestras de heces, me acuerdo. Ayer hasta el tercer año que podía saber de una muestra de heces, pero bueno, ayudábamos a procesar las heces porque las bioanalistas, que eran mamá de unos amigos, íbamos a La Guanota, a Masparro, a esos sitios que eran mucho más lejos de lo que es hoy en realidad, porque era donde tenían las escuelitas de Fe y Alegría. Entonces, bueno, ahí me quedé conectado con eso y ya tenía claro que iba a ser médico. Tú sabes que yo, ahora que estás diciendo eso, recuerdo al doctor Huitremundo Torrealba, hijo del sabio Torrealba, Francisco Torrealba. Él era, bueno, yo fui a hacer unos estudios con él allá en Carabobo, y entonces nos contaba, estoy hablando por lo de las muestras de ese y esa cuestión, y él contaba con una gracia extraordinaria porque él se iba con su camioneta a buscar muestras para ver los campesinos de esas zonas de Aguirre, Bejuma, toda esa zona, y entonces traía, porque los tubitos colectores de esto eran muy caros, entonces él se iba para las empresas estas que producían leche, unos potecitos de leche chiquitos que habían, y entonces esos estaban esterilizados y ahí recogía sus muestras. Estamos hablando de época de los años 60, guerrilla, y entonces un día lo paró una alcabala de militares, ¿no? ¿Ya lo matraqueaban en esa época o no? ¿Ah? ¿Ya lo matraqueaban en esa época? No lo matraqueaban, no lo matraqueaban. Para saber si la historia cambia. La historia no cambia. Okay. Pero resulta que lo paran y le dicen identificación. Entonces él saca su carnet de la Universidad de Carabobo. Ustedes los universitarios alzados, ¿no? Le dijo, no, señor, yo soy médico, yo sí. ¿Qué lleva ahí? Entonces, ¿qué lleva ahí atrás? Juguito. Bueno, utilizó la expresión de pupú. Te la das de mamador de gallo, ¿no? Soldado, vaya a ver qué es lo que te viene ahí. Entonces el hombre empezó a destapar lata y le dijo al capitán. ¡Confirmado! Mi capitán, es pupú. Qué cómico. Pero eso le ha pasado a mucha gente. Ustedes ¿verdad? dos, Julio, Uníades, además de ser médicos, buenos médicos, comprometidos médicos,
han asumido una guiatura gremial y eso genera amistades, pero también algunos no tanto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, bueno, eso es como digo yo, eso era parte del paquete. Cuando uno llega a ciertas posiciones, director de hospital, jefe de servicio como Julio, profesor universitario, sociedad de pediatría, Academia Nacional de Medicina, pues es chévere porque te saludan con mucho respeto, pero cuando tú tienes que hablar las cosas, pues evidentemente, sobre todo en sitios y situaciones del país donde las verdades no se pueden decir muy claras o hay que decirlas con ciertos eufemismos, entonces eso produce cierto escozor, ciertamente. Y a nosotros dos, entre otros, nos tienen los opuestos. Nos revisan los celulares, a mí particularmente me lo tienen intervenido de año 2012, me leen los correos electrónicos, pero como yo no hago subversión, sino lo que digo, lo digo, siempre basado en cifras oficiales de organismos serios, pues uno asume ese pedacito. Claro. Julio, ahora decías que nos unía efectivamente el Colegio San Ignacio. ¿Cuánto hay de fe, de esperanza, siendo científico, siendo médico? Para mí es difícil dividir las dos cosas, ¿no? Es parte de mi vida diaria, pues, digamos, para mí no es diferente el tema de lo que representa mi fe a lo que yo hago todos los días como cualquier otro ser humano. Es parte de una dinámica que aprendí en el colegio. O sea, yo rezo en las mañanas, yo hago una meditación temprana en la mañana que tiene que ver con un poco... San Ignacio tenía un ejercicio que era evaluar todos los días que hiciste el día anterior y cómo lo puedes hacer mejor. Bueno, hay como una rutina que yo lo hago todos los días, eso me tarda unos minutos, la verdad, y es parte de mi vida normal. Y es un intento que mis hijos lo hagan también, pero cada uno lo hace si quiere o no lo quiere, pero sí es parte del tema, más del compromiso que de la fe. Los jesuitas no son muy conocidos por sus ritos, sino por sus acciones en todo caso. Entonces, nuestras misas, cuando vamos, que no voy tanto tampoco, son escuetas. Y hay quienes dicen, uy, pero esta misa fue como media hora. Como el tipo sin vestido, tal, no sé qué. Entonces, bueno, un poco así es nuestra vida, en particular mi vida en mi casa. Pero sí, digamos, lo vivo de alguna manera. Por cierto, inteligente artículo el del Padre Ugal de la semana pasada sobre la salida de los jesuitas, ¿no? Ciertamente, lo leí esta mañanita. Sí. Y en cosas curiosas, esta semana en Medicina Tropical, Jaime Torres, que es mi compañero ahí en la oficina y vemos los pacientes juntos, él se confesa agnóstico, pues. Pero está preguntándome mucho por los jesuitas últimamente. Bueno, Jaime, ¿qué le pasa? O sea, que esa pregunta era y tal. Y Jaime tiene un valor importante porque Jaime es una de las personas que tuvo que ver con la santificación de José Gregorio Hernández, porque él fue uno de los peritos que hizo la evaluación de los casos del milagro de José Gregorio, de la niña con la picadura de culebra, porque Jaime es un experto en eso. Entonces, bueno, que sea agnóstico quizás es un valor más importante porque él no tiene el tema de la fe atravesado, quizás como algunos no de tiene sesgo en ese así sentido. Así es. ¿Tú, Níade? Yo soy muy pragmático. Además, yo vengo de un hogar de una mamá católica, de un padrastro judío, y yo terminé siendo judío. Y me dijiste, ¿tú eres maracucho judío? Sí, Memo Morales no era el gitano maracucho, ¿cuál es el problema? Pues, digo yo. Y yo sí no creo mucho a pesar de ser judío, pues porque me convertí. Pero no tengo esa creencia, soy muy pragmático. Yo meto la mano donde tengo que meterla y saco el muchacho, pero eso de que, no sé, ahí tengo yo mis bemoles. ¿Tú estudiaste en el Herb Yalik, en el Moral y Luces? No, en Maracaibo, en la comunidad judía. Cuando decidí que iba a hacer mi bar mitzvah, pues me mandaron a Maracaibo y hice mi todo, pero sin ser muy practicante así como Julio. Ajá. Y eso sí, respeto mucho a las creencias de cada quien. Yo permito que pongan la Biblia en la cabecera del paciente de terapia intensiva, todo eso, pero no me meto, no me involucro. Mamá me dice un poco de cosas y yo nunca le digo, ajá, me dice, ajá, no es amén, pero a mí me tocó en el coro de concierto. Ajá, no es amén. En el coro de concierto, cuando hicieron la misa criolla, preciosa la misa criolla. Sí. Pero claro, la gente, los compañeros de las corales, además eran católicos y se sabían los rezos. Yo tuve que aprenderme el rezo y la música, porque eran los diferentes rezos de la liturgia, en ritmo de joropo, en ritmo de no sé qué cosa. Claro. Y bueno, llegó el estreno en el aula magna. Y ahí me tocó, por división de cuerdas, me tocó al lado de la Virgen. Yo dije, si alguien va a aparecer en la cámara, soy yo. Éramos 300 coralistas y las autoridades bajaron a la Virgen y la ponen en medio de aquel poco de flores y yo me siento pero protegido por la persona que está ahí. Cuando comienza la misa, el Baltasar Porras
por la señal de la Santa Cruz. A mí eso no me lo enseñaron. 5.000 personas o 3.500 las que caben en la mano, todo el mundo. Y yo con las manos miraba, yo sentía que todas las miraban. Después vino la canción, me sabía mis canciones y todo. Y cuando viene por mi culpa, yo no sabía qué hacer con las manos. Y le dije a una compañera, mijita, eso no me... Bueno, suponíamos que tú yo no me sabía la misa, yo no soy católico. Todos las rezadas y las cuestiones, yo bajaba la cara, me están mirando. Claro, y estoy al lado de la Virgen. El único que no hacía la gesticulación era yo. Entonces vino una parte que dice el no sé qué según San Pablo, el Evangelio según San Pablo. Yo así, ¿no? San Pablo era evangelista. O una cosa de esa. Está rapado ahí también, ¿oíste? Me dice la compañera de la coral, cuando el sacerdote diga el Evangelio según tal persona, pues ya sabe que tiene que hacer esto. En la próxima misa, que fue el día siguiente de la aula magna, cambiaron el santo. El Evangelio según San Román, y yo otra vez, Dios, trágame tierra. Mira, acabas de nombrar algo con respecto a la música. O sea que yo he dicho muchísimas veces que de los gremios universitarios, los más cercanos a la música son los médicos. Sí, Oye, hay varias agrupaciones Sí. de no? médicos. ¿Cómo no? Particularmente de médicos, ¿no? Tenemos Bueno, esa cierta sensibilidad. Sí, Landaeta ya en la metropolitana es un salsero, pero José Isea, hay muchísimos, ay, la sí, verdad. sí. Bueno, ustedes Bueno, conocen a Iván González Lares, que claro. fue, bueno, Iván es mi amigo, ¿Tú mi cantas, compadre. Unides? Canto en coral, no ¿Ah, solita, sí? en coral, sí. Pero deberías cantar algo. Yo te Claro. acompaño. Acompaña Tú sabes el que yo bingo. tengo una habilidad El bingo para te sirve. acompañar. Acompañaba a Valentina Quintero, que es sorda de perinola. Sí, sí, no te voy a acompañar. Lo dijo por si acaso. Por si acaso Valentina vaya a venir al programa. No, ¿Qué ella te lo provoca sabe. cantar algo? ¿Qué te provoca cantar? Dios, algo sencillito, acuérdate. Dime, que dime. yo canto en coral, no en Ajá, solita. dímelo. Cualquier cosa. Di la que tú digas. Una- Lluvia. Lluvia. ¿Cuál es esa? La del vals. La del Lluvia. vals. Extasiado. En mi recuerdo. Con el es- que ganó Lila Morillo, Ah. la octava estrella venezolana, el Festival del Lago. Extasiado. Para que lo sepan. Extasiado en Mi recuerdo, contemplando la lluvia caer. En un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender. El desafinado, un detalle. La tarde se ha vuelto bruma, con neblina muy tupida. Teje en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin, tan tan. Pensando en mi lago, en la ciudad que un día me viera nacer. La lluvia tenaz sigue, inunda los campos en la tarde andina, sin sol y sin luz. Eso. Sombra allá es la noche que llegó y la lluvia prosigue más fuerte y trae a mi alma nostalgia sutil. Tan tan. ¿Y tú, Julio? Nada. Pero, o sea, sí canto, Pero del cerramos, cancionero del pues. colegio, Ah, no, sí. no, claro. Esa, Ahí con el padre Benito, claro, ¿no? Claro, Animando claro. las misas, claro. Por antonomasia tengo que saberme las uso frecuentemente. Por ejemplo, cuando voy de excursión y vamos caminando, nosotros, mis compañeros, nos vamos, hacemos excursiones con alguna frecuencia. Bueno, una vez al año hemos ido al Roraima varias veces, por ejemplo, y nos vamos, que son compañeros míos de kinder, y nos vamos 5, 6 y tal, y de camino al Roraima, ¿qué cantamos? Las canciones. Qué bueno. ¿Lloras cuando escuchas Fundador, Sí, por ejemplo? claro, por supuesto. Entonces ¿Qué es eso? El Colegio San Ignacio tiene muchos himnos. Está el himno del colegio, está el himno de Loyola, la banda tiene su himno, el CEL tiene el suyo, y hay un himno a San Ignacio, se llama No Fundador. lo han cambiado, ¿no? Hay una No, pero ordenanza no, municipal nada, que le hayan nada. cambiado no, ese es un el himno. himno. No, Mira, ese es internacional. No lo permitiríamos. O sea, si Pudieran cantarlo ahí rapidito. Si tú vas a Bilbao o vas a Loyola o vas a Madrid, en todos los sitios es el mismo himno. En Total. Perú, en todos lados, en inglés, digamos, tiene una canción, una versión en inglés, pero en todas partes del mundo se canta igual. Ah, sí, yo. Sí, claro. Fundador, Soy Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz por perdón. Lance a la fiero luzbel
a sus huestes en tropel. De luz ve las legiones se ven ya marchar y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid del infierno la gente no apague su ardor que ilumina su frente de Ignacio el valor. Ya voces se escuchan de trompa bélica y el santo ejército sin tregua bátese y alza sus lábaros en la batalla campal. Fiel presagio del auro bélico y de la paz, del auro y de la paz. ¿Cuántos años de diferencia? Mismo himno. Mira, y yo creía que el himno del sur le tenía palabras extrañas. te quiero contar. El poema es de Udón. Sí, claro, pero Udón esto se lo Pérez, llevó sí. por los cachos. ¿Cómo se expresa la sensibilidad en sus carreras? Es decir, con el paso de los años, con los reveses, porque sanan a mucha gente, pero a otra la tienen que ver lamentablemente pasar y morir. ¿Les hace al médico ser más sensible la realidad y esos reveses? Pues les obligan y existe una necesidad de irse poniendo más duros. ¿Qué pasa con los años en la carrera? De entrada uno realmente tiene que ser sensible. Yo creo que el Sí, médico claro. tiene que ser sensible por naturaleza. Sí, Probablemente por defecto, es una claro. de las cosas Sí. que te lleva a ser médico, ¿no? Claro. En caso particular, en pediatría, mucho más, porque uno tiene que trabajar con un binomio. Madre e hijo, eso es inseparable, porque el adulto puede estar solo, lo dejaron, la mujer lo abandonó, está solo en el hospital, en la clínica. Pero el niño siempre está con la mamá o en su defecto con el papá o con los tres. Entonces uno tiene que ponerse en el lugar del niño para hacerlo entender lo que le estás haciendo, ponerse en el lugar de la mamá, porque es su hijo que aquí le está poniendo Claro. en manos tuyas. Entonces uno Claro. tiene con el tiempo mantener la sensibilidad, pero con el tiempo uno se va haciendo como una coraza, porque tú tampoco puedes caer en el extremo y ponerte a llorar con la mamá del muchachito. Claro. Entonces sí hay formas de uno ser sensible sin caer en las sensiblerías que a veces pasan, ¿no? Julio, a través de tu cuenta en Instagram, nosotros pudimos tener una dimensión distinta del paciente COVID. Claro. Porque además tú, aficionado a la fotografía, que escribes también, oye, nos permitías ver, ¿sabes? Las historias poco conocidas, lo que hay más allá de una cifra, ¿no? De una Así es. estadística. Sí, a mí yo me asumí desde muy temprano en mi carrera de medicina un elemento que para nosotros ha sido marcador, que hay una filosofía dentro del mundo médico que se llama medicina basada en la evidencia. ¿Qué significa eso? Que no hacemos sino lo que la evidencia de los números dicen. Eso es bastante frío porque tiene mucho que ver con los números. No usas un medicamento que no sea necesario, etcétera. Entonces, ahí el tema sensible quizás no está muy bien reflejado. Y yo soy como, digamos, muy duro en relación a eso, mis compañeros. Entonces, lo que no sirve, eso no sirve para nada. O sea, así se lo digo, es cuando no sirve, sirve, y cuando no sirve, no sirve. Pero la pandemia, generó una serie de circunstancias que nos obligó a hacer una medicina muy diferente. Una medicina distante, una medicina de aislamiento, una medicina sola para nosotros, una práctica muy sola mía, que uno en el hospital, en la clínica, siempre tienes amigos, conversa, pero esto, digamos, pasaste 2 años solo. Y los pacientes estaban muy solos. Entonces, que una persona se te muriera, un paciente se te muriera, su esposa estaba hospitalizada arriba, y llegabas a decirle que su esposo de toda su vida se murió, sus hijos estaban fuera del país todos, y yo a esa persona no le podía ni dar la mano, porque estábamos con todo el equipo de protección. Ver que eso fue muy duro para mí. Ese choque pasó en las primeras 3 semanas. Yo dije, bueno, ¿qué nos está pasando? O sea, esto va a ser así todo el tiempo. Fue muy duro ese primer elemento. Sobre eso escribí, que lo puse en Pro Da Vinci, sobre esa distancia. Con el tiempo, digamos, fuimos aprendiendo, pero ciertamente. Y yo he tratado, a través de la fotografía y ahora escribiendo un poco, de que el mundo de los números, que es una mitad importante de mi cerebro, tenga conexión con la mitad de ese otro mundo. Y tú lo ves, como hablábamos ahorita, los médicos hacen música, escriben, algunos hacen deporte. Y hay otra visión de ese tema de los médicos metidos en todo, es que somos muchos. ¿Okay? En la Facultad de Medicina, si tú ves, la mayoría de los rectores han sido médicos. Hemos tenido presidentes, varios médicos, y eso tiene que ver con que somos la carrera que ha generado
por un tema numérico, entonces hay médicos deportistas, Claro, hay médicos, médicas que han sido anclas, que son actrices, hay médicos músicos, claro. hay Unidades. coralistas. Tú sabes que tú me dices eso de los médicos y bueno, yo tengo muchos amigos, hermanos del alma, compañeros de estudio, de posgrado y demás. Y yo recuerdo que yo les decía a ellos, y lo hablaba también con Zapata en una época cuando hacíamos el programa, que hay una canción de Miguel Matamoros. Con esta nos vamos al corte. Mira, Vamos. mira, 20 años en mi término, me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico que el extirpara el trigémino. Mira, pero mira, suelta la maleta, suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son, suelta la muleta y el bastón. Y podrías bailar el son. Ahora imagínate tú que tiene que ver la muleta y el bastón con un nervio que pasa por aquí, por la cara. Pero riman. Por lo menos. Pero bien pirata ese médico que... Nuestro improvisando el día de hoy con Julio Castro, Unida de Surina Medina, el maestro Miguel Delgado Esteves. Pausa, ya volvemos. Esto es publicidad. Ron Carúpano sigue sumando galardones que exaltan su altísima calidad. La prestigiosa revista Forbes destacó a Ron Carúpano 21 como un ron excepcional de la competencia Rum and Cachaca Masters 2022. En su artículo en medio estadounidense realizó una reseña de los mejores rones de la competencia, haciendo especial énfasis en Ron Carúpano 21, el cual distinguieron por su perfil aromático, sus notas a frutas, caramelo y chocolate. Todo el portafolio comercial de Ron Carúpano fue premiado y reconocido por los jueces de la competencia. Como marca, estamos orgullosos no solo con los reconocimientos recibidos en este concurso, sino también en los frutos que estamos recogiendo por nuestra excelente participación. Ron Carúpano es reconocido como uno de los rones premium de Venezuela por sus 260 años de tradición. Sus perfiles únicos son obra de las manos de Carmen López de Bastidas, la primera maestra ronera en Venezuela, quien ha trabajado sin descanso en los últimos 32 años para desarrollar los exquisitos rones que comprenden el portafolio de la marca. Ron Carúpano es una marca abocada a crear experiencias que eleven las ocasiones a otro nivel. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este improvisando que tiene hoy como invitados muy especiales al doctor Julio Castro, al doctor Unida de Surina Medina, siempre al maestro Miguel Delgado Esteves. Hablábamos antes de grabar que hay varias canciones, por ejemplo, Juan Luis Guerra tiene dos, La Bilirrubina, una, y luego El Niágara en bicicleta, que es aquel relato del hombre que llega al hospital y lo atiende la enfermera, y entonces tranquilo, Eso Bobby, está tranquilo. lleno de humor. Sí, ¿sabes? vale. Claro. Pero Sí, humor. sí, sí. Tú sabes que yo recuerdo cuando los 100 años de la Academia de Ciencia Física, Matemáticas y Naturales, la de Medicina creo que tiene 117. 117. Cuando fueron los 100 años de la Academia, la doctora Yoconda Cunto de San Blas, quien fue mi profesora en el IBIC, ella me invitó para ver qué podíamos inventar. Le digo, mira, vamos a meterle música a esos 100 años de la Academia. Por supuesto, algunos académicos ortodoxos dijeron, no. Sí. Pero, para remate, me dijo, ¿tú crees que tú que puedes presentarlo? Le digo, bueno, sí, cómo no, yo puedo ser. Pero, si quieres, le digo a Laureano Márquez para que seamos Laureano Márquez y yo. Por supuesto, la negativa de muchos ortodoxos dentro de la academia dijeron que no, que qué es eso. Claro. Al final, la doctora Yoconda pudo prevalecer su opinión y fuimos Laureano y yo. Y al final me decían algunos amigos de ustedes con toda certeza, me decían, chico, primera vez en 100 años que el humor entra aquí a la academia. Porque dijimos una sarta de disparates, todo asociado a la ciencia y demás, pero desde el punto de vista humorístico. Entonces, claro, Esa vena tuya humorística unida es porque por Maravino o porque... Por Maravino debe ser, sí. Yo soy un poco irrespetuoso, irreverente y bueno, pues trato, tú sabes, de acomodarlo a la situación y hacer las cosas un poco más llevaderas, ¿no? Porque tuvimos una vez un paciente que trajeron de esos chinos que trajeron para construir cosas que nunca se terminaron y estuvo en terapia intensiva en el hospital de niños. El niño tiene un shock séptico, que es una infección muy severa, como se llamaba antes. Y la señora no entendía español. Yo más o menos japonés tratando de por algunos jeroglíficos que me entendiera. El niño lastimosamente falleció y yo le decía a la
la residente que llevaba el caso, explícale que es shock séptico, no shock soy, por si acaso. Tratando de que, porque ella me decía, doctor, ¿y cómo le explico? Claro, que complicado, muy complicado, ¿no? y no tenían un traductor, no tenían nada. La señora estaba sola en la vida y de paso la trajeron sin seguro porque cayó en el hospital de niños. Las canciones de Juan Luis Guerra, en particular la bilirrubina, obedece a una situación particular de él. Él le dio una hepatitis A muy severa. ¿Ah, sí? Sí, eso tiene un contexto claro. autobiográfico, que además está como de moda ahorita por el tema de la hepatitis fulminante. Claro. Pero yo estaba haciendo medicina interna, el posgrado en el Hospital Vargas, estaba de moda la canción del Niágara en bicicleta, Ajá. y esto vale la pena un poco para recordar la historia. Ya la situación en ese momento en los hospitales no era buena. Voy a hacer un inciso aquí medio íntimo. Unidades fue mi jefe. O sea, es mayor que yo. Digamos, cuando y yo no estaba, se nota, chico. cuando yo pasé por el hospital de niños. Eso más que un elogio para, cómo para no. unidades. Esa se la cobro a la salida. Cuando estábamos, los del Vargas tenemos que pasar por el hospital de niños. Unías era residente, y ya era R2 o R3 de pediatría, y yo era estudiante de internado rotatorio. Pero ya cuando yo estaba haciendo medicina interna, estaba el Niágara en bicicleta. Y ya la situación en los hospitales era mala en ese momento. O sea, la situación de los hospitales, nosotros tenemos 35 años sufriéndola. No empezó hace 4 o 5 años. Y me acuerdo que me paré en una asamblea en el Hospital Vargas porque queríamos hacer una huelga por la cual nos llevaron presos. De hecho, en ese momento, la Policía Metropolitana, el alcalde de Caracas de ese momento, después se lo dije, y nos llevó a quienes hicimos la huelga en el hospital porque no había hilo para suturar. Y esa es entonces yo dije en la asamblea, bueno, aquí estamos pasando el Niágara en bicicleta. Y bueno, hubo una situación relacionada con eso y después nos llevaron al rato. Tranquilo, Bobby. Sí, tranquilo. ¿Sabes que el hospital de niños, unidades de referencia pues, en ¿Cómo no? pediatría, los JM de Los Ríos, yo recuerdo de unos años, yo tengo varios médicos amigos que trabajan, ya no, algunos no están allí, y me decían en unos años atrás, yo no sé hoy día, pero tú sabes lo que es que el hospital de referencia pediátrica en Venezuela no había un tomógrafo. Sí. Bueno, hubo. El problema fue que nunca lo instalaron y se pudrió afuera, lo llamamos el monumento a la tomocracia en ese momento. Dios santo. Después pusieron otro y tampoco funcionó, y resonador tampoco funciona. En el hospital de En el hospital de referencia niños, pediátrica. referencia en no el solo país. nacional. Por Dios. Nosotros recibíamos en esa época pacientes de las islas del Caribe, de Colombia, de Costa Rica, porque teníamos especialidades que en esa época no existían en el resto de Latinoamérica. Uf. ¿Cómo es un día en su vida? Un día más allá de aquello por lo que se les reconoce, por su trabajo en la medicina, por la presencia que tienen en los medios. ¿En qué se refugian? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál es un premio al final de la semana, Julio? Bueno, por ejemplo, ahorita, así intenso estos últimos días, pero como estamos bajo de COVID, entonces me pongo a hacer otras cosas. Entonces, como saben, estoy estudiando fotografía hace ya 5 o 6 años. Estoy en un curso de fotografía de retrato en este momento con Ricardo Peña, que es un fotógrafo buenísimo venezolano que está en Bogotá, el que quiero mucho, que es de la escuela Roberto Mata. Pero además estoy haciendo un curso de escritura autobiográfica. Entonces, por ejemplo, el miércoles... Pero tú no tienes oficio. Bueno, o sea, a las 6 de la tarde era el curso autobiográfico hasta las 7. Y de 7 a 10 de la noche era el curso de fotografía. Mi esposa dice, bueno, ¿cuándo vamos a comer en esta casa? Y bueno, a las 11, por decir algo. a las 11 de la noche. Con sus diversas acepciones. Exacto, sí. No, bueno, eso es lo de estos últimos días, pero un poco así, pues. Claro. A veces yo no... Para mí la música es una capacidad de aislamiento desde muy temprano en mi carrera de medicina, porque en mi casa somos 4 hermanos, los 4 estudiamos en la universidad a la vez, y la única forma de yo concentrarme era usar unos audífonos, conectarme a la planta, que era lo que había en ese momento, para poder concentrarme en el estudio. Y eso ha seguido así hasta el día de hoy. O sea, mis hijos saben, cuando me pongo los AirPods, es como que el mundo no existiera para mí. Ellos pueden estar a vuelta por al lado, y yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo, entonces me concentro mucho en ese sentido, pero bueno, ese es... Eso pasa con mis hijas cuando veo el Real Madrid. Ellas saben que perdieron a papá por 2 horas. No tocarlo, no tengo a no papá por 2 molestarlo, horas. sí. ¿Y tú, Unidades? Yo la música, Sí. sí, desde que amanece hasta que anochece yo estoy oyendo música. Eso sí, yo no lo utilizo con audífonos por precauciones, por todo lo que uno sabe que puede, pero la música y viajar es mi hobby preferido. ¿Cuál es tu historia con las pajaritas, con el corbatín? La historia de pajarita es a raíz de un estudio que leí que uno de los factores más contaminantes son las corbatas, sobre todo en pediatría. Yo no uso corbata. Porque, ¿Cómo? porque cuando tú te acercas a un paciente, si la bata no está bien cerrada, Claro, cuelga la corbata. cuelga la corbata. El niño juega con la corbata, entonces dije, no, si este es un factor y yo soy
de lo que trata de cumplir la norma, uñas cortas, que la mujer con el pelo recogido, que no utilicen zarcillo, que no utilicen falda. Entonces, tengo que darla. Entonces, Pero eso es extremo, porque yo he por visto muchos eso. pediatras que en su estetoscopio se guindan todo tipo de peluchitos. terrible, eso es Por terrible. eso, Eso por eso está lo digo. negado contra toda su cuestión de higiene. Entonces, la corbatín me permite mantenerme más o menos elegante, porque con esta Oye, carcasa tan fea que chico, hay que disfrazarla. con el- Y de paso, no me llevo el menú, porque yo cada vez que voy a un restaurante, la sopa, yo me llevo el menú, la gente dice, ¿qué comiste? Ven a este lugar. Entonces, con eso me evité también. Entonces el conde de Arimatea, ya sé por qué. ¿Sabes quién es el conde de Arimatea? No. Claudio Nazoa. Ok, claro. Claudio, Sí, sí. o sea, debe ser por eso. Pero básicamente por higiene. Es una razón epidemiológica. Sí. Sí, Qué Yo interesante. no uso corbata y yo creo que una de las razones por las cuales se hizo infectólogo es porque casi no conocía ningún infectólogo con corbata. Por esa misma razón, Claro. eso tiene Sí, esa sí, misma sí, lógica. claro, sí. Entonces, es difícil. Yo decía, no quiero ninguna subespecialidad médica que tenga que usar corbata. Los cardiólogos casi todos están Sí, sí, encorbatados. exacto. Los neumonólogos casi todos Ajá, están es encorbatados. verdad. Pero los infectólogos casi nunca. Todos andamos un poco medio informales, a veces ni usamos mucha bata, por esa misma razón de que es una forma de evitar las infecciones. Una cosa que le iba a decir, tú sabes que siempre se ha hablado de que los médicos tienen una manera muy particular de hablar. Y entonces, en cuanto, bueno, no vamos a hablar de la De la caligrafía. escritura. No hablemos Ese de es la un curso aparte. caligrafía. Ese sí lo hice yo. Ajá. Sí, cómo no. Palmer. Yo a veces no me entiendo lo que Ah, yo ok. no, yo no tomo apuntes porque los pierdo. A veces no me Ajá. entiendo. ¿Qué quise Pero decir yo cuando aquí? comienzan a hablar de términos médicos, realmente es otro idioma, es Sí, otro claro. planeta. La gente dice, bueno, como decía Simón Díaz, contaba de Héctor Cabrera. ¿Se acuerdan de Héctor Cabrera? Bueno, el privilegio El que es privilegio. tener a Julio y a Uníades Ajá. como voceros en los últimos años. Ah, claro, Porque si te claro, aterrizan la información. claro, Y, claro. a ver, ¿qué quiere uno de un especialista? Sea ingeniero, sea médico, sea Claro. músico. No que le hable a sus pares, no Claro, que le hable sí. a sus alumnos, que le hable a la Claro. gente. Así es. Que Sí, yo sí. entienda y ustedes tienen esa Simón capacidad. de contaba que su mamá, hablando de Héctor Cabrera, cuando vino de Argentina, hablando, che, tú Sí, sabes, sí, llegó una hablando, cosa, y hablando a la señora María, la mamá de Simón Díaz, diciéndole cosas, caramba, ese vientre bendito, que no sé qué cosa, cuando la diosa Rea protegió a su hijo Zeus de la voracidad de Cronos, y empezó a hablar una cantidad de cosas, y la señora, ay, mi hijo, hablé claro que no los hallo. A los médicos igualitos. Sí. Pero hay una cosa que te quería decir, mira esto, a ver si ustedes se acuerdan. Se oye el rumor de un pregonar que dice así, el yerberito llegó. Déjame subirle el tono, ¿verdad? Aquí. El yerberito llegó. Azúcar. Traigo hierba santa pa' la garganta. Traigo Key Simón pa' la hinchazón. Traigo abre camino pa' tu destino. Traigo la ruda pa'l que estornuda. También traigo albahaca pa' la gente flaca. Y el apazote para los brotes. Y el vetiver para el que no ver. Con esa hierba se casa usted. Pero fíjate, yo me sé, mira la chuleta que tengo ahí. Es que yo me sé la terapéutica, pero no el nombre de los remedios. Eso sería grave para nosotros, te informo. Qué maravilla. Julio, ¿cómo te has sentido en el podcast? Porque ahora, bueno, te vemos entrevistando y te vemos conduciendo y tienes una ventana más para conectarte con la gente, ¿no? Bien, ha sido una tremenda experiencia, interesante, y nunca lo había dicho, pero creo que es momento de decirlo. Utilizo mucho a Román como ejemplo, porque yo siempre que vengo a las entrevistas veo que Román tiene una pauta escrita. No está improvisando. No, esto sí. Ahora sí. Bueno, pero hay como, entonces, en general nosotros somos estructurados, los médicos somos así cuadrados y tal. Entonces esto lo hago los domingos en la noche, preparo el programa. Entonces, bueno, ¿qué cosas vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es el invitado? ¿Qué le voy a preguntar? Y se lo mando al invitado. Entonces, ya lo tengo guardado en Google Drive, de manera que me sirve como histórico. Y la verdad, me he sentido cómodo. La gente de producción, Wafer, Valeria, Marisabel, me lo han hecho fácil. Y la verdad que ha sido interesante esa interacción con el público, que empezó un poco con el Instagram Live. En estos días te voy con un amigo mío con el que juego fútbol, Marco Di Prisco. Claro, que también está metido en las redes ahora. Sí. Di Prisco, es familia del doctor Di Prisco. No, no tienen relación. Pero la epidemia nos puso un nivel de exposición que para mí era inimaginable, de verdad. O sea, si bien, no hay semana que tú no veas a Unidades hablando en el radio.
o que nos oiga a María Graciela, Patricia, porque bueno, el mundo se ha convertido en un mundo con problemas de salud, en particular Venezuela, pero la exposición de la epidemia es otra magnitud. Sí. Entonces, cuando tú veas, yo hacía un Instagram Live, yo estaba en ese momento de vacaciones con mis hijos en España y se conectaban 2.000 personas en un Instagram Live. Sí, claro. ¿qué está pasando? Bueno, era la necesidad de información generada por la pandemia que la gente buscaba a dónde conectarse. Perdóname, Julio, pero es que hay algo que a mí me angustió mucho en un momento porque supe de, bueno, algunas personas que son antivacunas. Ujú. Yo dije, y inclusive algunos médicos. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Entonces yo decía, pero bueno, Es verdad. ¿qué sería del mundo si las vacunas no las hubiesen inventado? Un poco de tullidos que hubieran por poliomielitis o muertos de viruela. Claro, claro. Pero gaveras de gente a estas alturas del partido y así tantas enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué opinan ustedes de estas personas? Porque es importante. Eso es un grupo de personas que afortunadamente en Venezuela no es muy grande, ni muy recalcitrante como en otros lados. No, Esa no gente tan que- visible, ¿no? Sí, sí. Pues esas personas que en algún momento se contaminaron con alguna información que hubo, que fue un fake news, que no se llamaba así en esa época, cuando alguien dijo que las vacunas producían autismo. Entonces eso se sembró en la conciencia de mucha gente, que es terrible. Y hemos visto gente muerta por enfermedades que pudo haber sido prevenible con una vacuna y después lloran. Sí. Lastimosamente. Tienen que pasar por una experiencia muy traumática para decir, oye, me equivoqué tanto tiempo. Bueno, en la pandemia vimos como mucha gente enemiga de las vacunas y después que estaban ya entubadas y eso, y salían, oye, ese hay que vacunarse a protegerse. Ah, bueno, a veces tarde piaste pajarito, dice a veces uno. Sí. Bueno, tenemos que ir despidiendo. Gracias, Julio, por habernos acompañado. Gracias, Unidad. Gracias a ustedes por la invitación. gran Te sigo debiendo la Excelente pajarita. momento. Lo digo cómo no, públicamente. Me te la sigo debe debiendo y es la mejor deberle algo al Fondo Monetario que a Unidad de Justicia. Miguel. Oye, un gran placer de verdad porque la admiración hacia ustedes Muchas gracias. de es verdad. muy grande y es como parte de la militancia de vida de lo que ustedes hacen y que uno como venezolano o como ciudadano del mundo pues tiene que aplaudir y venerar y respetar profundamente. Lo he dicho muchas veces, el gremio que trabaja en salud realmente son militantes Son héroes, del buenagentismo, si eso existe. Sí, Te señor. admiramos Gracias, mucho como de- músico y a Román, por supuesto, en su área también de Muchas gracias, comunicador sí, gracias. social, muy sensible y muy Un amigo. abrazo. La capacidad que nos han dado de hablar de las cosas, pues el parlante, que no es tan fácil ahorita en Venezuela, vamos a estar claros, pues no es que tenemos muchos canales para hablar, pero la verdad estas casas nos lo ha hecho fácil y ha hecho que mucha gente hoy en día pueda saber mejor lo que está Sí, pasando. señor. Así es. Julio Castro, Unidad Urbina, Miguel Delgado Esteves. Gracias. Este programa es presentado por Ron Carúpano. Otro nivel.